¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. De verdad eso significa mucho, mucho para mí. No saben lo valioso que es para mí su apoyo. De verdad, muchísimas gracias por formar parte de esta familia. El tema que quiero conversar con ustedes hoy es sobre una serie de doctrinas que aprendí con los testigos de Jehová, que me hizo tener bastantes dudas. Fueron doctrinas bastante extrañas para mí. Y la primera que quiero compartir es sobre la venida de Jesús en 1914. Eso es algo que se acepta mucho en las congregaciones y se tiene como algo normal, y ellos pretenden que ese fue el año en que Jesús fue entronizado en el cielo y, y luego bajó a la organización Watchtower. Eso es algo bastante extraño, es algo bastante fuera de lugar. Primero porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre que está en los cielos, eso dice la Biblia. Pero los testigos de Jehová, por lo que les enseña su cuerpo gobernante, aseguran y afirman que Jesús estuvo presente en 1914 y que estuvo como unos 4 o 5 años, creo que fue, seleccionando durante ese tiempo. Eso, a pesar de que es una doctrina bastante rara, pues yo la aceptaba a medias porque tenía que buscar la forma de no chocar con los demás. Podía no estar de acuerdo, pero tenía que aceptarlo. Luego, lo de la entronización celestial de Jesús. ¿Cómo saben que fue entronizado en el cielo en 1914? Bueno, pues esa es una doctrina que ellos manejan que a mí me pareció muy sospechosa. ¿Cómo pueden ellos saber lo que está pasando en el cielo? En base a esa profecía de la entronización celestial de Jesús, ellos ponen como año la destrucción de Jerusalén en el 607 a.C. y utilizan ese año como base para hacer una cronología que lo lleva hasta el año 1914, a pesar de que ya antes Russell había dicho que el fin llegaría en 1874. Y sin embargo, esa es otra profecía fallida. Como no le pegó la de 1874, tuvo que pasarla a 1914 y decir que la destrucción de Jerusalén fue en el 607. Luego eso se revisó tiempo más adelante. Fred Franz, del cuerpo gobernante, había establecido la destrucción de Jerusalén en el 607 a.C. Sin embargo, la sociedad Watchtower es la única en el mundo que afirma que ese fue el año de la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Diferentes estudios que se han hecho, varios estudios, no unos pocos, bastantes, han llegado a la conclusión de que la destrucción de Jerusalén por Babilonia fue o en el 587 o en el 586 a.C., siendo como más probable el 587. Y eso está bastante lejos del año 607, que solamente la sociedad Watchtower establece como fecha real, sin ninguna base, sin ninguna prueba, sin ningún estudio, sin ninguna evidencia, solo para que encaje con la cronología que los llevaron hasta el 1914. Ese mismo año, según lo que afirma la sociedad Watchtower, Satanás fue expulsado del cielo. Y eso fue lo que comenzó la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo pueden saber esas cosas? ¿Cómo pueden asegurar tan fácilmente lo que según ellos sucede en el cielo? Son interpretaciones y sin embargo ellos quieren hacer que los demás crean eso, a pesar de que no existe ninguna forma de comprobarlo. Otra doctrina que me hizo dudar bastante fue lo de la Organización de las Naciones Unidas, cuando comenzaron a enseñar que la ONU era la bestia escarlata de 7 cabezas sobre la que estaba sentada Babilonia la Grande. Eso a mí me pareció que no encajaba. Y no encaja porque las Naciones Unidas hacen lo posible por velar por la seguridad de los países. Es una organización que busca un acuerdo entre las diferentes naciones y está como un árbitro, digamos, como un referee, buscando que se entiendan unos con otros, evitando conflictos si es posible, prestando su ayuda en casos de problemas graves como son los cascos azules de la ONU.
Ellos son agentes que se dedican a ayudar en situaciones de emergencia, situaciones de guerra o de desastres. Bueno, eso es lo que tengo entendido. Y sin embargo, a pesar de todos los beneficios que proporciona la ONU, para la Watchtower es algo maligno. Y otra cosa de la que me di cuenta recientemente, los de la Watchtower le pidieron a la ONU permiso para formar parte de ellos como organización no gubernamental. Y eso lo hicieron en secreto. No le dijeron nada a las congregaciones, a escondidas. El cuerpo gobernante solicitó a la ONU formar parte de ellos como organización no gubernamental. Desde el año 1992, creo que fue, hasta el 2001, cuando fueron descubiertos. Apenas fueron descubiertos y se supo todo eso de que habían sido parte de la bestia escarlata de 7 cabezas y todo eso, como que dijeron, ¡ay! Nos descubrieron. No, no, ya no somos parte de la ONU. Y ya después pusieron excusas que era como para acceder a los archivos de la ONU, acceder a la biblioteca, cosa que no es, se puede hacer sin formar parte de ellos. Si alguien no pertenece a la ONU, fácilmente puede acceder a esa información. Y ellos pusieron como excusa, los de la Watchtower, que se unieron a la ONU para tener acceso a cierta información. Y a mí me parece muy deshonesto, muy sucio de parte de la Watchtower mentirle descaradamente a sus miembros. Por un lado, les dicen que la ONU es la bestia de 7 cabezas sobre la que estaba Babilonia la Grande y que es algo maligno y que es una bestia y todo eso. Y por el otro lado, a escondidas, en secreto, se unen y forman parte de ellos. ¡Qué hipócritas! ¡Qué hipócritas! Es que no hay otra forma de calificarlo. Es una hipocresía muy grande. Por un lado dicen una cosa y por el otro lado a escondidas hacen otra. Luego, otra cosa que también llegué a darme cuenta, y no me di cuenta por una información de la congregación. Esto, dentro de los testigos de Jehová, se evita hasta donde pueden porque es algo muy bochornoso para ellos. Y es sobre la profecía de 1975. Según ellos, el fin llegaría en 1975, porque se cumplían 6000 años después de la creación de Adán. Y mucha gente les creyó, estaban emocionados porque llegaban a 1975 y que ya viene el fin, por fin se acaba este sistema. Y ya cuando vieron que no pasó nada, muchos se decepcionaron y salieron en masa de la Watchtower. Y eso me hace preguntarme, ¿por qué algunos siguen? ¿Por qué algunos siguen metidos ahí después de tantas mentiras? Después de que les mintieran con lo de 1874, con lo de 1914, con lo de 1918, que primero era el fin y después no, es que Jesús fue entronizado, no era el fin. Y después les mienten con lo de 1975 y ahora con lo de la generación traslapada. Si les han mentido tantas veces y lo saben, ¿por qué siguen ahí? ¿Por qué siguen creyéndoles? Ya despierten, por favor. Cuando me di cuenta de tantas y tantas y tantas mentiras dichas por esta organización, de tantas profecías falsas, eso me recordó lo que leí en una ocasión en Deuteronomio 18, 20 a 22, que dice que si un profeta habla presuntuosamente de parte de Jehová y no se cumple lo que dijo, ese profeta es un mentiroso, es falso y no debemos tener temor de él. Por lo tanto, no le tengamos miedo a la Watchtower. Lo que dicen son mentiras, es un falso profeta. Así que, ¿por qué debemos preocuparnos lo que nos puedan hacer? No pueden hacernos absolutamente nada. Tenemos que demostrarle a los del cuerpo gobernante que ellos no nos intimidan, que no pueden decidir nuestras vidas y que no pueden seguir engañándonos de la misma forma en como lo han hecho todo este tiempo. Otra doctrina que aprendí cuando estudiaba el libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?, aquel amarillo, fue sobre la sangre. En ese libro se menciona que se compara la sangre con el alcohol en una de sus páginas. Y dice que si un doctor le recomienda a un paciente que no puede tomar alcohol, que no se lo va a meter intravenosa, así, por las venas, y que eso mismo, según ellos, pasa con la sangre, que no se puede comer sangre y que por lo tanto tampoco se debería transfundir, no se deberían hacer transfusiones. Sin embargo, hay un detalle en el que yo me puse a pensar desde el principio. No se lo dije al anciano que me daba estudio para que no me hiciera pleito, porque son muy quisquillosos y desconfiados
cuando no se les cree todo lo que dicen. Yo me puse a pensar, bueno, está bien, no se puede consumir sangre. De hecho, el consumo de sangre vía digestiva es perjudicial para la salud, ya eso se sabe. Así que si les gusta la morcilla, piénsenlo porque están dañando su salud, sean o no sean testigos. Pero la sangre no puede ir en el sistema digestivo, pero sí puede ir entre las venas, es a donde le corresponde ir. Entonces digo yo, bueno, ¿qué relación tiene vía digestiva por vía intravenosa? Obviamente la sangre va en las venas y si es necesario una transfusión para proteger la salud de una persona, para salvarle la vida incluso, pues eso no tiene ninguna relación con el consumo de sangre. La Biblia habla del consumo de sangre, no de las transfusiones. Y ellos ponen el argumento de que aunque no se conocen las transfusiones en aquella época, eso aplica también para las transfusiones, lo cual es una interpretación que ha costado ya muchas vidas y que tiene que terminar ya. Ya es hora de que salgan de esa ignorancia y ya es hora de que salgan de esa manipulación que está perjudicando a tantas personas. Otra doctrina que manejan mucho es que, bueno, dicen ellos que el alma no sale del cuerpo. Yo la verdad no estoy tan seguro de eso, no estoy completamente seguro de si creer o no creer eso. Pero los testigos de Jehová dicen que el alma es el cuerpo y que el alma no sale del cuerpo. Bueno, ¿qué le podrían decir ellos a una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y que se ha visto fuera de su cuerpo, que ha visto el lugar en donde está y la gente que hay alrededor? Como les digo, yo no estoy seguro si creer en eso, tendría que pasarme a mí para saber si es verdad o no. Pero hay personas que aseguran que han tenido un accidente o han pasado por alguna situación extraña y ellos dicen que han visto cómo salen de su cuerpo. ¿Cómo podrían los testigos de Jehová asegurarle que eso no es verdad, que son alucinaciones, si la misma persona fue la que pasó la experiencia? Bueno, pues es un tema bastante profundo, así que nada más lo dejo ahí como dato, para que sepan un poco cómo los testigos de Jehová buscan imponerle a los demás que crean o no crean, basados en sus propias doctrinas, y cómo niegan las situaciones que han pasado otras personas, a pesar de que las otras personas son quienes las vivieron y son quienes saben realmente cómo fue que sucedió. Otra doctrina que a mí me pareció bastante incorrecta de parte de ellos es que ellos dicen que los animales no piensan, que no tienen inteligencia, que no saben lo que hacen, que actúan solo por instinto. O sea, según ellos los animales son tontos. O sea, que son como en realidad son ellos cuando se dejan adoctrinar y hacen las cosas por órdenes del cuerpo gobernante. Qué curioso, que digan que los animales no saben lo que hacen, o que actúan por instinto, o que no piensan, no tienen capacidad de razonar, cuando los que no razonan son ellos, los mismos testigos. No razonan porque siguen a una organización que les ha mentido muchas veces, que ahora está envuelta en escándalos enormes por todo lo que se ha destapado de los abusos contra menores encubiertos dentro de las congregaciones, y no quieren aceptarlo, no quieren razonar. Y entonces, ¿quiénes son los que no razonan? Yo conozco casos de animales muy inteligentes, animales que son capaces de usar su nivel de razonamiento, que tal vez no sea como el de nosotros, pero sí, los animales tienen cierto nivel de razonamiento y tienen cierta inteligencia que les ayuda a adaptarse y a resolver ciertas situaciones. Si yo me pusiera a contarles lo que conozco de inteligencia animal, aquí estaríamos un buen rato hablando de eso. Pero sí, los testigos de Jehová se equivocan en eso. Los animales sí razonan, sí piensan, tal vez no igual que nosotros, tal vez no a nuestro nivel, pero sí tienen cierto grado de lógica que ellos utilizan. Así que eso que ellos dicen de que los animales no saben nada, o que no piensan, o que no razonan, es algo que está rotundamente equivocado. Porque todos los que hemos tenido animales y hemos convivido con ellos, sabemos que tienen cierto grado de inteligencia. Por lo tanto, esa doctrina de la Watchtower también está bastante equivocada. Otro tema que también está bastante controversial es el de que la luz va en aumento. Cuando no entienden algo y al tiempo se reajustan las doctrinas y las cambian completamente, se dicen, es que es el aumento de la luz, la nueva luz, basado en lo que dice Proverbios 4:18. Vamos a ver qué dice realmente Proverbios 4:18. Vamos a ver qué dice Proverbios 4:18 y vamos a leer el versículo completo. La versión que voy a leer es la Reina Valera, 1960, una Biblia que a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo. Y vamos a ver qué dice realmente este texto
que ellos utilizan para respaldar eso de que la luz va en aumento. Proverbios 4:18 dice, vamos a leerlo, vamos a ver si se ve por aquí. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿A qué se refiere esto? A mí lo que me da a entender es que se refiere a que las cosas justas que hace una buena persona son cada vez más visibles. Una persona que anda en justicia, anda por un camino seguro, no anda tropezando, no anda metiéndose en problemas, sino que es una persona que va bien guiada por ese camino de justicia. Y ese camino de justicia le va ayudando a tener más experiencia, más conocimiento, que le puede ayudar a ser una mejor persona. Y sin embargo, esto de que la luz va en aumento, ellos lo sacan de contexto. Ese pedacito, esa segunda parte de que la luz va en aumento, lo sacan de contexto y le dan un significado que a ellos les conviene. Cuando tienen que hacer un cambio doctrinal, que no son pocos, son muchísimos. Y lo utilizan para justificar eso. Más adelante tal vez hablemos de eso de que la luz va en aumento y los cambios doctrinales. De momento voy a exponer solamente las doctrinas que a mí me parecieron poco convincentes y que me hicieron tener un poco de desconfianza. Otra doctrina es sobre la cronología bíblica. Según muchas iglesias, no solamente los testigos de Jehová, la tierra fue creada hace la tierra tal vez no, pero sí la humanidad fue creada hace 6.000 años. O sea, según las religiones, como la de los testigos de Jehová, por ejemplo, el ser humano lleva 6.000 años en este mundo, ya casi 7.000 según ellos. Pero yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa con todos los hallazgos arqueológicos que se han hecho, que han mostrado que la humanidad lleva muchísimo más tiempo en este mundo? Por ejemplo, en Turquía hay unas ruinas en un lugar llamado Göbekli Tepe. Esas ruinas son santuarios o construcciones religiosas más o menos parecidas a Stonehenge, pero más decoradas, tienen grabados y todo. Y los que han estudiado ese yacimiento datan esas construcciones de hace unos 11.500 años. O sea, eso supera por mucho lo que la cronología bíblica mostraría sobre la antigüedad del ser humano. Se han mostrado yacimientos arqueológicos incluso más antiguos que muestran que el ser humano lleva mucho más tiempo que eso en este mundo. No me voy a poner a discutir en detalle sobre si hay que creer o no la cronología bíblica, pero ¿cómo puede calzar la cronología bíblica con los hallazgos arqueológicos, que han sido bastante bien estudiados y que han mostrado que la presencia del hombre civilizado es mucho más antigua de lo que dicen algunas religiones? Si quieren, buscan ese tema de Göbekli Tepe, es muy interesante, bastante interesante. Yo les recomiendo que aprendan sobre él, porque es fascinante aprender sobre culturas antiguas y ver lo que la ciencia y la arqueología nos puede mostrar. Otro tema que yo he discutido mucho con ellos es sobre la cruz. Los testigos de Jehová aseguran que Jesús no murió en una cruz, sino en un poste recto, en un palo vertical. Bueno, eso ellos lo basan en una palabra griega. Para referirse a la palabra griega madero, se basan en la palabra xilon. Sabemos que xilon es un madero, pero no necesariamente tiene que ser solo un poste recto. Puede ser un poste recto con un travesaño o con cualquier otra cosa para colgar. Otra palabra griega que utilizan para basarse en en la que se basan para decir que fue en un poste recto, es la palabra stavros. Y stavros es una estaca, un poste para colgar algo. Y ellos utilizan esa palabra para justificar que fue en un poste y no en una cruz. Pero la palabra cruz, algo que ellos no toman en cuenta, viene del latín crux. Y crux significa precisamente eso, una estaca, un poste, para colgar algo. Ahora vamos a ver, ¿qué dice la arqueología de esto? ¿Qué dicen las pruebas? Hay evidencia de que los romanos inventaron la cruz. Ellos le hicieron una añadidura horizontal al poste que se usaba para ejecutar a los condenados. Y hay pruebas de eso. Hay pruebas de que en las crónicas romanas, hay crónicas que explican de aquella época del siglo I, e incluso antes, que ya se usaba un travesaño
para ejecutar a los condenados a muerte. Pero no solo eso, no solamente las pruebas arqueológicas y las pruebas históricas, sino también lo que dice la misma Biblia de los testigos de Jehová y que la vamos a revisar en un momento. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la Biblia de los testigos. Sí, está un poco descuidada porque hace tiempo la tengo por ahí. Desde que me decepcioné de esta religión, ahí la tengo un poco abandonada, por eso está así toda feita. Pero vamos a leer lo que dice Juan 20:25 acerca de lo que dice sobre la crucifixión de Jesús. Juan 20:25 dice: por consiguiente, los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él, o sea Tomás, les dijo: a menos que vean sus manos la impresión de los clavos, no del clavo, los clavos, y meta mi dedo en la impresión de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Aquí está el versículo. Yo me pregunto, bueno, si claramente Tomás habla de los clavos, de hecho esto lo escribió Juan, que según se dice fue testigo presencial de la muerte de Jesús. Si aquí se habla de los clavos en las manos, ¿por qué los testigos de Jehová insisten en que fue un solo clavo atravesando las dos manos? Si aquí claramente dice los clavos en las manos. Está hablando en plural, no en singular. Si hubiera sido un solo clavo, Juan, que fue testigo presencial de la muerte de Jesús, hubiera dicho el clavo de las manos. Pero no, fueron los clavos. Y los testigos de Jehová rechazan la cruz porque consideran que es un símbolo pagano. Y bueno, en realidad sí fue un símbolo pagano en alguna época, pero también era un instrumento que usaban los romanos para dar muerte a los condenados a muerte. Para dar muerte a los condenados a muerte. Vaya detalle, perdón. O sea, sí era una cruz, no era solamente un poste vertical. Sí existían otras modalidades. Un día buscando información, encontré que los romanos tenían diferentes formas de ejecutar a las personas. Y existen diferentes instrumentos que utilizaban. Pero la cruz no se descarta del todo, porque hay evidencia arqueológica, evidencia histórica, y la misma Biblia de los testigos de Jehová dice en Juan 20:25 que fueron los clavos de las manos, no el clavo de las manos. Por lo tanto, al observar esto yo dije, no, están equivocados. ¿Cómo van a reinterpretar esto si está más que claro? Incluso en la misma Biblia de ellos. Otra doctrina, disculpen un momento, otra doctrina que a mí nunca me terminó de convencer fue la prohibición de los cumpleaños. Es cierto que en la Biblia se mencionan solo 2 cumpleaños, y en esos cumpleaños se mandó a darle muerte a alguien. Pero, ¿quiere decir eso que los cumpleaños deben estar prohibidos? Si la Biblia dijera expresamente que los cumpleaños están prohibidos y no hay que celebrarlos, está bien, pero no los prohíbe en ninguna parte. No los prohíbe. Es una interpretación de la Watchtower, como han reinterpretado tantas otras cosas que supuestamente no se deberían hacer, pero que no tienen nada de malo. Y sin embargo, a pesar de que los cumpleaños son prohibidos por lo que dice la Biblia, que no es directo, o sea que no los prohíbe directamente, y a pesar de que también tienen ciertas implicaciones de origen pagano, a muchos testigos de Jehová que conozco les encanta el fútbol, son súper fanáticos del fútbol, les fascina. Pero si se pusieran a buscar la historia del fútbol, vamos a ver qué pensarían después. Yo quiero abordar ese tema con algún testigo un día, a ver qué explicación me da. Porque el fútbol también tiene orígenes paganos. Los egipcios lo usaban para pedirle buenas cosechas a la diosa de la agricultura. Los chinos lo usaban para también mejorar los cultivos. Ellos pateaban las bolas que hacían encima de los campos de cultivo y creían que lo que quedaba debajo de por donde pasaba la bola iba a crecer mejor. También en China se usaban juegos de fútbol o de algo muy parecido con una bola para el entrenamiento militar de los soldados. Se utilizaban 2 capitanes que dirigían 2 equipos y se disputaban la bola entre ellos y trataban de marcar puntos. Y el que perdía, el capitán que perdía, recibía azotes. Eso era para mejorar la estrategia y el desempeño de las tropas militares en China. Y en Roma también, los romanos usaban un juego muy parecido al fútbol, con una bola, para aumentar la agresividad y el coraje de sus legiones. Era un juego sumamente salvaje. Se lesionaban de cualquier manera, hacían cualquier cosa por ganar esa bola y de todo eso derivó el fútbol. Yo me pregunto, bueno, si son malos los cumpleaños, ¿por qué no es malo el fútbol? El fútbol
tiene orígenes paganos, se utilizaba el entrenamiento militar y causa muchos problemas como el fanatismo, como las peleas entre hinchas o hooligans. Bueno, hay turbas futboleras que son bastante agresivas y que causan bastantes disturbios. Y eso no lo hacen los cumpleaños. Digo yo, si es malo celebrar un inocente cumpleaños, ¿por qué no es malo el fútbol? Porque si lo practican y ven sus partidos y siguen a sus equipos. ¿Mm? Tal vez porque no saben. Entonces, si es malo el fútbol, tiene que ser malo los cumpleaños. Y si el fútbol no es malo, entonces los cumpleaños tampoco pueden ser malos porque son prácticamente lo mismo. Tienen orígenes parecidos y el fútbol es incluso más grave porque tiene implicaciones más violentas y que genera más fanatismo. Otro detalle interesante que me di cuenta leyendo la Biblia tiempo después fue que, bueno, los testigos de Jehová dicen que no hay que tener banderas, que las banderas son malas porque son un símbolo idolátrico, que es idolatría a la patria. Pero, ¿qué dice la Biblia? En Números, capítulo 1, versículo 52, dice que las tribus de Israel se establecían alrededor del tabernáculo, alrededor de la tienda donde estaba el arca, y que cada tribu tenía su bandera, tenía su estandarte, para distinguirse en el lugar donde estaban. Y el capítulo 2 de Números hace bastante referencia a eso también. Si quieren pueden buscar su Biblia y leer lo que dice el capítulo 2 de Números. Ahí dice que las tribus de Israel tenían sus banderas, tienen sus estandartes, para distinguirse en dónde estaban ubicadas y distinguirse de las demás. Entonces, ¿por qué no se puede usar la bandera de un país? Las banderas de los países son para identificar las regiones y las culturas de la gente. Yo pienso que las fronteras no existen, son imaginarias. De hecho, las fronteras son imaginarias, porque todos pertenecemos a una misma familia humana. Todos los seres humanos somos hermanos, sin importar de qué país seamos, todos somos lo mismo. Sentimos igual, amamos igual, tenemos los mismos miedos, sufrimos igual, todos somos iguales. Sin embargo, bueno, las banderas son para identificar a qué región cultural pertenece cada persona. Pero entonces, bueno, ¿por qué no se pueden usar banderas si las tribus de Israel usaban banderas para distinguirse? Y ahora andan los de la Watchtower con su cuadrito azul, JW, que ahí lo andan presumiendo también por todo lado, con el logo por todas partes. Eso no es una bandera, no es una forma de identificarse de ellos. Entonces, otro tema es poco trascendental, pero también a muchos les ha causado molestia, es el tema de la barba. ¿Dónde en la Biblia dice que no se debe usar barba? La Biblia dice que no se debe el hombre dejar el pelo largo. Eso sí lo dice claramente. Pero no dice nada sobre la barba. Y a muchos testigos se les prohíbe usar la barba, no por mandato bíblico, sino por reglamentos de la Watchtower. Buscando información sobre eso, encontré que el que prohibió usar la barba fue Joseph Rutherford, el segundo presidente de la Watchtower. Cuando murió Charles Russell, que tenía una enorme barba blanca, Rutherford quiso borrar todo rastro de él, para que el mismo Rutherford fuera el que reorganizara a la organización de los testigos de Jehová. Y para no dejar ningún rastro de Russell o de sus enseñanzas, él no solamente lo desmintió, atacando la literatura que Russell había escrito, sino quemando a todos los testigos de Jehová que ya no usaran barba, para que no quedara ningún recuerdo de Russell, para borrarlo de la historia de la organización. Entonces, de ahí en adelante, a muchos testigos de Jehová se les prohíbe usar barba, no por mandato bíblico, sino por las normas de la organización, que se parece más a un trabajo cualquiera o a una empresa cualquiera que a una organización religiosa. O sea, en las iglesias la gente es más o menos libre, puede andar con la ropa que le hace sentir más cómoda, siempre que sea respetuosa. Pueden andar con barba siempre que la tengan arreglada. Y no tiene nada de malo, nadie los rechaza, nadie los hace a un lado, ¿no? Eso es una interpretación bíblica bastante errónea. Interpretación bíblica no, de hecho es una norma bastante errónea de la Watchtower. Otra cosa que me dijo el anciano que me dio estudio de primero, cuando yo le comenté sobre las artes marciales, que a mí me gustaban, yo practiqué taekwondo por un tiempo, pero este anciano me dijo que las artes marciales son una forma de práctica esotérica, una práctica esotérica, la defensa personal.
Y bueno, pues en algunas sí, se incluyen algunas cosas esotéricas, pero hay otros sistemas de lucha que no son necesariamente esotéricos. Y a veces es importante aprender algo de defensa personal porque uno no sabe en qué momento lo van a agredir o pueden agredir a alguien importante para uno. Entonces sí es bueno aprender cierta forma de defensa personal. De hecho, la misma Biblia habla mucho sobre guerreros que sirvieron a Jehová. Josué fue un líder militar. David fue un líder militar. Y ellos fueron siervos de Jehová. Samuel, el profeta Samuel, agarró una espada de uno de los soldados que estaba cerca de Saúl y atravesó a un rey de... ¿De dónde era? Bueno, atravesó a un rey de una nación que fue derrotada porque no debía quedar nada, ningún rastro de esa nación. Y Saúl dejó a este rey vivo. Y Samuel agarró una espada y atravesó a un hombre desarmado. Atravesó al rey de esta nación que no recuerdo ahora, ¿no? Bueno, si me acuerdo, se los dejo por ahí. Entonces, digo yo, bueno, si la Biblia está llena de siervos de Jehová, que fueron militares, que fueron guerreros, que mataron a mucha gente, ¿por qué no puede uno aprender defensa personal? Es necesario, a veces es necesario cuando uno vive en un lugar un tanto peligroso. Este anciano me dijo una vez que el problema con la práctica de las artes marciales es que uno le puede dar un mal golpe a alguien y lesionarlo, pero precisamente las artes marciales son para tener autocontrol y medir lo que hacemos. Una persona que se entrena en esto tiene aún más autocontrol que alguien que no lo hace. Así que este anciano parece que no conoce suficiente de este tema como para decir que es una práctica esotérica en todos los casos o que puede llegar a ser perjudicial o puede llegar a ser peligroso porque la gente da golpes sin fijarse, no, al contrario, se adquiere más autocontrol y de hecho es más recomendable para evitar lesiones graves. Yo actualmente no practico nada de eso, pero igual es algo que si alguien quiere practicarlo, si lo practica responsablemente, no tiene ningún problema, no va en contra de ningún principio bíblico. Siempre que no se use para abusar de nadie, pues obviamente está bien, si solo para defenderse. Pero no tiene nada de malo porque los siervos de Jehová también eran guerreros, como David, como Sansón, como Josué. Hay muchos ejemplos, así que tomen en cuenta eso. Otra doctrina que me causó bastante incomodidad fue la de Romanos 6:7. Esa ya la expliqué en mi primer video. De paso solamente voy a mencionarla. O sea, solo la voy a mencionar de paso. No voy a profundizar mucho en ella porque ya en mi primer video la expliqué. Pero Romanos 6:7 pretende que si una persona muere, es libre de todas las cosas malas que hizo. Bueno, si quieren saber más detalles sobre lo que encontré sobre esa doctrina, pueden ir a mi primer video sobre lo de Romanos 6:7 y ahí explico con más detalle este tema. Otra doctrina que también me hizo sentir un poco incómodo es el uso obligatorio de traje. Uso obligatorio. Ya les comenté anteriormente que eso es prácticamente el uniforme de los testigos de Jehová. Usar uniforme, usar traje, corbata. Tienen que usarlo porque estamos en la organización de Jehová, tenemos que vernos bien y todo eso. Pero ¿será realmente necesario? ¿Será eso lo que le agrada a Jehová? Vamos a buscar un texto bíblico. Vamos a buscar qué dice Primera de Juan 2:16 acerca de la forma de vestirse. Dice Primera de Juan 2:16 en la Reina Valera 1960. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida, dice este texto. Bueno, se supone que hay que ser humildes, pero muchos andan con sus trajes ahí, viéndose elegantes, viéndose bien. Y hay algunos a los que incluso les gusta estrenar traje cada cierto tiempo. Me parece que es un tanto vanaglorioso eso, andar vestido de forma extremadamente elegante para ir a las reuniones y tomar en cuenta eso es lo peor. Tomar en cuenta el atuendo y darle demasiada importancia, a veces es un poco superficial eso, es bastante superficial de hecho. Y no me parece que la gente de los testigos de Jehová se fije demasiado en la apariencia. Está bien que uno tiene que andar arreglado y todo, pero andar siempre exhibiendo el traje y todo y andar muy arreglado, eso es un tanto vanaglorioso, contrario a lo que dice el texto que acabamos de leer. En relación a eso, vamos a buscar otro que es Primera de Pedro 3 y 4. Vamos a ver qué dice eso. Ok, este texto lo voy a leer de la traducción del Nuevo Mundo.
y que su adorno no sea el de trenzados externos del cabello, ni el ponerse ornamentos de oro, ni el uso de prendas de vestir exteriores, sino que sea la persona secreta del corazón en la vestidura incorruptible del espíritu quieto y apacible, que es de gran valor a los ojos de Dios. Ok, dice que es importante que la apariencia que tengamos sea la interior, quieta y apacible. Y eso de ponerse mucho adorno, de arreglarse mucho con el traje y todo eso, a veces los testigos se fijan mucho en eso, se fijan más en el traje que en las condiciones interiores de la persona. Como comenté hace algún tiempo, si una persona es buena pero no cumple con los requisitos de los testigos de Jehová, se le considera mal cristiano. Eso demuestra lo superficiales que son. Otra cosa también que me di cuenta que es un poco exagerado es que ellos creen que son los verdaderos cristianos porque todo el mundo los persigue, todo el mundo los encarcela, todo el mundo los humilla, porque Jesús dijo que sus seguidores serían rechazados por el mundo. Entonces ellos se basan en eso para decir que son los verdaderos cristianos. Y sin embargo, ¿acaso son los únicos que han sido perseguidos? ¿No han sido perseguidos también miembros de otras iglesias, que han sido también encarcelados, que han sido también asesinados por su fe? Los gitanos también han sido muy perseguidos. Los gitanos son de los pueblos más perseguidos que ha habido en el mundo. Entonces, por ser tan perseguidos, los gitanos tienen la verdad. El hecho de que los testigos de Jehová sean tan perseguidos no los hace los verdaderos cristianos, sino que muchas de sus prácticas y muchas de sus normas de vida son controversiales, son bastante perjudiciales incluso. Y eso ellos no lo ven. No ven que muchas de sus creencias y muchas de sus prácticas son para que la ley las tomen en cuenta. Otra doctrina es algo que me decían mucho, que el bautizo es necesario para la salvación. Ok, si el bautizo fuera necesario para la salvación, entonces, ¿qué pasó con el hombre que creyó en Jesús en su muerte? Mencionado en Lucas 23, 42 y 43, aquel ladrón que fue crucificado con Jesús. Este ladrón creyó en Jesús y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón nunca se bautizó, nunca siguió a Jesús hasta el momento de su muerte, hasta que estaba a punto de morir. Y Jesús le garantizó un lugar en el paraíso. Y los testigos de Jehová urgen a las personas para que se bauticen, diciéndoles que eso garantiza más la salvación. Sin embargo, eso es para aumentar el número de miembros. Sabemos que para los testigos de Jehová los números son determinantes. Y eso del bautismo es para tener más miembros registrados en sus archivos y que así sea más el poder económico que le suministren a la Watchtower. Pero en realidad no tiene nada que ver con la salvación. Uno puede bautizarse si quiere para dedicarse a Jesús, los que son creyentes. Pero no es indispensable para la salvación. Una persona, mientras tenga fe en Jesús, puede fácilmente salvarse, sea o no sea bautizada. Igual, mientras tenga fe, eso le garantiza un lugar en el paraíso. Pero los testigos de Jehová pues no, insisten que hay que bautizarse, que es urgente, que bueno, y todo para aumentar el número de seguidores y tenerlos ahí controlados, tenerlos bajo esa manipulación que tienen sobre ellos. Queridos amigos, voy a tener que dejar este video hasta aquí porque es un tema bastante largo y no quiero hacerlo muy largo. Y voy a continuar en un siguiente video. Así que pues les agradezco mucho por su compañía y de corazón les agradezco sus comentarios tan amables que me han dejado. Y nos vemos en el próximo.